Bien, en el presente video vamos a ver un módulo mejorado que está en la versión 1.5 de Dehidro sobre riego presurizado, en lo que se refiere a tubería simple, ¿no? Entonces vamos a ver este módulo que tiene, qué podemos hacer y cómo lo vamos a utilizar. Entonces normalmente, por ejemplo, en dónde podemos utilizar este módulo de cálculo? Por ejemplo, cuando tenemos un tramo simple de 500 metros, 1 kilómetro, y queremos hacer el cálculo cuál sería el diámetro de la tubería, o 100 metros o 200 metros, ¿no? Entonces lo podemos hacer manualmente en una hoja en Excel, en una calculadora, pero sin embargo acá vamos a ver en Dehidro qué podemos hacer con este programa, ¿no? Bien, entonces este programa me da la opción de hacer un cálculo manual, es decir, ingreso el diámetro externo, ingreso el caudal. Entonces vamos a ver, acá tenemos los parámetros: velocidad, presión, el diámetro, los costos, los caudales, los tipos de tubería que vamos a hacer, los diámetros de la tubería tenemos que cargar, es decir, es un programa muy compacto, muy sólido. Los resultados de velocidad, tubería, los resultados de costos cuando escogemos por costos, y los resultados generales de nuestra tubería y cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones que cuando va a funcionar por gravedad, ¿sí? O por bombeo. Entonces podemos hacerlo el cálculo en la forma manual, es decir, yo ingreso manualmente los datos, pero ahora yo quiero utilizar, por ejemplo, en el modo gravedad, por ejemplo, diseñar una tubería en función de la velocidad. Quiero una velocidad máxima de 2-3 metros por segundo, entonces lo puedo hacer sin ningún problema. O quiero, por ejemplo, en función de la presión de salida, que me calcule el diámetro en función de la presión de salida. Supongamos tengo 40 metros de desnivel Z, tenemos el reservorio, la línea de conducción y mi válvula de entrega, y tengo un desnivel de 40 metros y quiero que la presión acá a la final H sub D sea de 10 metros. Entonces tengo 30 metros para producir una pérdida de carga, y bueno, entonces que me calcule el diámetro en función de esa variable. Óptimo gravedad, por ejemplo, significa tengo una conducción de 500 metros y quiero ver cuáles los diámetros óptimos, es decir, qué longitud puede tener de un diámetro 1 y de un diámetro 2, siempre basados en la velocidad del agua. Y el óptimo bombeo se refiere, por ejemplo, a que si yo tengo igual un tramo de 100, 200, 500 metros en donde no necesito topografía porque es un tramo recto y necesito bombear el agua hasta un diferente nivel, entonces me va a calcular la presión total, el gradiente hidráulico que yo necesito en la bomba con la potencia, y el cálculo me va a hacer en función del diámetro económico mínimo, en función del coste mínimo, contrastando el costo de la tubería versus el costo del bombeo, es decir, cuál es la energía que vamos a gastar. Entonces es un programa completo. Bien, entonces vamos a ver las tres opciones en manual. Por ejemplo, vamos a escribir primero el archivo que tenemos para acá. Entonces el archivo de las tuberías que tenemos un archivo que viene por default que se llama diámetro tubería simple. Entonces vamos a describir qué tiene ese archivo diámetro tubería simple. Como es un módulo simple, entonces se ha generado un archivo simple. Entonces tenemos desde 20 milímetros hasta 630 milímetros, y se ha escogido simplemente para la clase 063, dado que queremos simplemente para pequeños desniveles topográficos. Si queremos mayores, entonces tenemos un módulo conducción arriba, ¿no? Y el costo de la tubería para hacer el análisis de la tubería del costo más económico, ¿no? Bien, entonces esto tenemos que nosotros procesar, ¿no? Entonces tenemos que primero vamos a cargar unos datos de un ejercicio en donde me dice que el diámetro manual, por ejemplo, es 110 milímetros, tubería el diámetro interno es 104.6. Tenemos el caudal de 15 litros por segundo, la conducción es de 500 metros, el desnivel topográfico de
40 metros y un factor de mayoración del caudal del 10%, ¿no? Entonces en diámetros vamos a cargar acá. Entonces aquí para que el programa calcule rápidamente, me cargue los diámetros, entonces tenemos que decirle al programa cuántos diámetros tiene esta base, ¿no? Entonces podemos ver, sería más la celda anterior más 1, son 19 diámetros en total que tienen, simplemente para que ustedes vean de dónde sale ese 19, ¿no? Entonces tenemos 18 más 1 que siempre hay que ingresar, en este caso por los diámetros, por default. Entonces tendríamos que ingresar un número mayor al número de acá, pero solo en este módulo. En el resto de módulos me determina sin ningún problema el programa. Bien, entonces cargamos el archivo simplemente red abierta de tuberías, ¿no? No era el archivo que les comenté anteriormente, sino el red abierta de tubería. Entonces tenemos 18 diámetros, más 1 vendría a ser 9, ¿no? Entonces eso debemos tomar en cuenta. Y aquí tenemos simplemente las clases tubería 05, 063, 08, 1, 125, 1.6 megapascales y el costo para la tubería de la clase 063, ¿no? Cualquiera que sea la variación, igual la variación del precio va a ser proporcional. Entonces este archivo es el que lo debemos utilizar, que se llama diámetros para la red abierta, ¿no? Entonces vamos a cargar los datos de red abierta de tuberías, diámetros red abierta, ¿no? Y automáticamente me va a cargar todos los datos y el costo de la tubería que me interesa a la final para hacer el análisis de las tuberías. Bien, entonces aquí tenemos nosotros que tenemos una tubería de 110 milímetros de diámetro externo, una tubería de 104.6. Tenemos la rugosidad para PVC, esto escogemos manualmente para el tema de cálculo de golpe y ariete. Caudal ya habíamos visto 15 litros por segundo, longitud 500 metros y el desnivel de 40 metros. Los diámetros ya tenemos, entonces simplemente ahora lo vamos a proporcionar, vamos a ponerle calcular. Entonces me dice que el diámetro de la tubería es 104.6 milímetros, la velocidad 1.746 y el F de Arcy es 0.016, la longitud desarrollada total, el desnivel de los 500 metros. Bueno, este programa calcula la longitud desarrollada, ¿no? Es decir, no la longitud que ingresamos, sino la longitud desarrollada, considerando el desnivel topográfico. Bien, la pérdida de carga total en el tramo 11.99 metros, tiempo de cierre 7.99 segundos, la celeridad de la onda 125.556 metros por segundo, el golpe y ariete que me genera es de 17.85 metros, la presión a la salida de la tubería es de 28 metros y la presión total de 45.86 metros con golpe y ariete, ¿no? Entonces HGA se refiere a la presión total, ¿no? 45.86, que sería los 40 metros más de... El golpe de ariete sería igual a la altura disponible, más el golpe de ariete me vendría a dar la altura HGA, ¿no? La línea de energía total. Y saldríamos como H sub D a la salida de la tubería con 28 metros, es decir, me ha perdido 10, la pérdida de carga ha sido de 11.99 metros, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos calcular manualmente nuestra tubería. Ahora bien, entonces vamos a ver las otras opciones que me da. Si yo quiero calcular, por ejemplo, en función de la velocidad de la tubería, entonces se habilita esta ventana de acá, ¿no? Entonces, eso significa que me va a calcular cuál sería el diámetro ideal para transportar 15 litros por segundo a una velocidad de 3 metros por segundo, ¿no? Entonces yo le pongo calcular y me dice que el diámetro calculado es de 79.79 milímetros, pero comercialmente no hay 79.79, entonces me busca y me asigna y me dice que es la tubería de 90 milímetros, ¿sí? Por eso es que me asigna aquí automáticamente, me busca en esta base de datos, me busca el diámetro y me va a proporcionar el diámetro externo y el diámetro interno. Entonces
Para 3 metros por segundo definitivamente no hay ese diámetro y vamos a ver los resultados. Entonces el diámetro interno es 84.6, que es el diámetro que hemos calculado aquí. Y tenemos la velocidad de 2.6 metros por segundo porque no encontró la tubería exacta para que me dé 3 metros por segundo. La pérdida de carga es de 30.21 metros, tiempo de cierre de 8.88, salida de la onda, el golpe de ariete 26 metros, la presión a la salida del reservorio es de 9.8 metros y la presión total de 35.9 metros. ¿Sí? Entonces miren la presión H sub D que llegamos con la máxima velocidad de la tubería es de 9.8 metros, es decir, casi hemos perdido 30 metros en los 500 metros de longitud para transportar 15 litros por segundo en una tubería de 90 milímetros, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trabajar para 2 metros por segundo, que me calcule cuál sería el diámetro ideal, entonces pongo calcular y me dice que el diámetro para transportar 15 litros por segundo a una velocidad de 2 metros por segundo, 15 litros por segundo para una velocidad de 2 metros por segundo es 97.72 milímetros, que equivale el diámetro más próximo de los comerciales a ese valor es el diámetro de la tubería de 110, ¿no? ¿Con qué presión llegamos al final? Entonces la pérdida de carga total es de 11.44 metros. La presión disponible es de 28.6 metros. 28.6 se ha perdido 11 metros. Y la presión total con golpe y ariete es de 46 metros. Entonces significa que necesito una clase de tubería de 0.6. Bien. Entonces así yo puedo jugar con cualquiera de estos valores de aquí de velocidad. Bien, la otra opción que me da el programa es de calcular en función de la presión de salida. Por ejemplo, yo quiero aquí que la presión de salida sea 20 metros. Es decir, tengo 40 metros de desnivel y solo necesito 20. ¿Cuál es el diámetro de la tubería que yo debo transportar acá, ¿no? Entonces, para 10 metros, por ejemplo, vamos que la presión de salida sea 10 metros. Después podemos jugar. Y que me calcule el diámetro, ¿no? Entonces podemos calcular y me dice 85.79, que aproximadamente comercialmente es la tubería de 90 milímetros, ¿no? Entonces vamos a los resultados. ¿Cuánto ha perdido? La pérdida de carga total es de 3.20 y me llega con ¿cuánto? Con 9.78. ¿Por qué no me llega con 10 exactos? Es por el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro comercial no existe. Entonces llegamos con 10 metros y se ha perdido aproximadamente 30 metros en la conducción. Bien, y vamos a ver ahora el diámetro óptimo por gravedad. ¿A qué se refiere? Como ustedes ven, para el diámetro óptimo tenemos que decirle al programa que me calcule la velocidad mínima y máxima. Entonces, normalmente la velocidad mínima en tuberías es de 0.6 metros por segundo y la velocidad máxima es de 3 metros por segundo. Entonces, entre esos dos diámetros me va a permitir calcular cuál es el diámetro ideal. Entonces, simplemente los resultados me los va a proporcionar aquí en esta celda y ponemos calcular. Entonces me dice, por ejemplo, que miren, en tubería de 90 milímetros, diámetro interno 86.4, se requiere una longitud de 369 metros y al inicio de la tubería sería tubería de 110 milímetros en 133 metros, ¿sí? Entonces la conducción iría, por ejemplo, el primer tramo en 110, iría con en 100. Entonces el diámetro al inicio de la conducción iría tubería en 110 en una longitud de 133 metros, es decir, los primeros 133 metros iría la tubería de 110 milímetros y el resto del complemento iría en tubería de 90 milímetros, ¿no? Que es lo que nos da en una longitud de 369 metros. Bien, la pérdida de carga total es de 29.96 y la pérdida de salida es de 10.3. Bien, aquí tengo que decirle cuál es la presión de salida. ¿Sí? Entonces aquí manejo, cuando yo determino el diámetro óptimo, debo trabajar con 3 parámetros, ¿no? Presión de salida, cuál es la presión que yo quiero que salga al final de la tubería y cuál es el rango de velocidades en el cual me escoja el diámetro, ¿no? Entonces me he escogido entre 90
Y aquí sí, con mayor precisión, cuál es la presión de salida es de 10 metros, ¿sí? Es decir, conforme a lo hemos definido. Pero ahora yo quiero, por ejemplo, que la presión de salida sea de 15 metros y que me calcule los diámetros en función de eso. Entonces miren, me he ajustado ahora los diámetros en 110, 245 metros, en 90 milímetros 257. Y cuál es la presión de llegada a 15 metros, cuánto se ha perdido en las dos conducciones, 18, 20, casi 25 metros, ¿no? Entonces el primer tramo de la conducción siempre es el D2, ¿no? El primer tramo sería 245 metros de 110, 245 metros en tubería de 110, y al final de la tubería tendríamos el diámetro menor, que sería de 90 milímetros en una distancia de 257 metros, ¿no? Entonces, de esa manera podemos calcular una tubería de conducción de una manera eficiente, es decir, normalmente si ponemos solo 110 milímetros el costo es 1, si ponemos en un solo diámetro los costos van a ser mayores, ¿no? Pero si combinamos al menos con dos diámetros vamos a reducir el costo. En este caso el costo es de $2.410.8 que costaría esa conducción con los precios que hemos ingresado. Los precios están dados por metro, ¿no? Para que ustedes sepan en la hoja cómo vamos a determinar esos precios. Entonces esos precios están en dólares por metro, por cada metro de tubo, ¿no? Y vamos a la última opción, diámetro óptimo bombeo. Entonces aquí se habilita, porque para el diámetro óptimo bombeo tenemos que entender lo siguiente, ¿sí? Que el análisis que va a hacer es para en función de la velocidad máxima y mínima. Aquí solo trabaja en función de la velocidad máxima y mínima. Me va a seleccionar los diámetros y me va a hacer n diseños, n alternativas de diseños para los diámetros, todos los diámetros que escoja. Eso vamos a poder ver. Y aquí, bueno, antes de pasar a la opción de allá, les quería mostrar de que cuando yo escojo la opción diámetro por gravedad, aquí se me activa una mayor cantidad de datos. Por ejemplo, los resultados para cada diámetro de la tubería en la clase 6, por ejemplo, me da la velocidad que tendríamos, el factor F de Hazen-Williams y la pérdida de carga, ¿no? De tal manera que fácilmente, por ejemplo, si yo desconozco cuáles son los diámetros que voy a utilizar, entonces yo fácilmente puedo seleccionar, por ejemplo, cuáles son los valores entre 0,6 y 2 metros por segundo y 3 metros por segundo, por ejemplo. Entonces yo ya sé que las tuberías serían de 160, 200 y 250. Esas serían los diámetros para los cuales la velocidad en este caso sería desde 90 hasta 0,6, ¿no? Sería hasta 0,6. Entonces tendríamos que las posibilidades son de 90, 110, 140, 160, 200 milímetros. Entonces fácilmente podemos hacer esos cálculos. Y acá están las combinaciones de los diámetros que yo les comentaba, ¿sí? Todas las combinaciones que hace el programa, y al final selecciona el costo menor de ellos y me dice este es el resultado ideal, ¿no? Entonces tengo las dos opciones. Bien, para entonces diámetro de bombeo, entonces ahora ¿qué va a hacer el programa? El programa va a calcular igual n diseños con su costo de tuberías, y para ese costo, para cada costo de tubería va a ser el costo de bombeo, así por un periodo de tiempo. Entonces tenemos que decirle al programa cuál es el costo de 1 kilovatio hora en dólares, cuál es la tasa de interés, ya es del 12%, cuál es la vida útil del proyecto, 15 años. Por ejemplo, cuáles son las horas de operación de la bomba diarias, son 8 horas. ¿Cuántos días a la semana? Son 6 días a la semana. ¿Cuántas semanas tenemos al año? 52. ¿Y cuál es la eficiencia del motor? Entonces, con esos datos tenemos que proporcionarle al programa para que calcule, me haga todos los cálculos y me dé a la final cuál es el diámetro ideal, el más económico, el más barato, y cuál es la potencia de la bomba, ¿no? Entonces presionamos simplemente calcular. Bien, entonces me dice el programa que el diámetro para este periodo, para esta vida útil, el diámetro ideal, el más económico, es de 140 milímetros, ¿no? Entonces vamos a ir aquí a H1, bueno, son los valores que ya vimos anteriormente, y en H2 ahora me va a presentar
¿Cuáles son las opciones que encontró el programa, por ejemplo, para la velocidad entre 0,6 y 3 metros por segundo? Que ese es el límite que yo le puse. Y entonces entre esas velocidades me ha seleccionado, por ejemplo, entre la tubería de 90, 110, 140 y 160 milímetros. ¿Cuál es la velocidad? F de Darcy, la pérdida de carga, la carga dinámica total, la potencia de bombeo, cuál es el costo total, ¿no es cierto?, de la conducción, ¿sí? ¿Cuál es el costo de bombeo? Este es el costo total, el costo de tubería, perdón, es costo de tubería, CT es costo de tubería. Y cuál es el costo de bombeo y al final el costo total. Entonces podemos ver fácilmente que sumando el costo de tubería más el costo de bombeo, el diámetro más económico es el de $43,055, que corresponde al diámetro 3, tubería de 140 milímetros. Entonces tenemos acá 140 milímetros. Entonces en los resultados vamos a tener que el diámetro total es de 133.20 milímetros con una velocidad de 1,18 metros por segundo. F de Darcy 0.017, longitud desarrollada, la pérdida de carga total es de 4.5 segundos. Tiempo de cierre se le da a la onda. El golpe y ariete que genera el momento que se apague la bomba es de 15,09 metros. Y la presión de salida de la bomba, sí, la presión de salida de la bomba aquí, sí, todo es de 54 metros. La altura total, sí, con golpe y ariete y todo, es de 76 metros, es decir, la bomba es 76 metros. Y la carga dinámica total de 61,46. La carga dinámica total es solo hasta la H disponible, ¿no? La otra suma es la línea de energía total, incluyendo el golpe y ariete, es decir, cuando se corte la energía, esta bomba se va a apagar instantáneamente y la columna se va a regresar. Entonces vamos a tener la presión máxima y la potencia de bombeo es de 27 HPs. Entonces nosotros ya tenemos caudal, tenemos la carga dinámica total y tenemos la potencia de bombeo. Entonces, así de simple podemos fácilmente calcular un pequeño tramo de tubería de 100 metros, 200, 500 metros que no necesito, digamos, puedo hacerlo fácilmente, no necesito tener en Excel, ¿no? Y de esa manera vamos rápidamente podemos tener entonces cualquier cálculo, ¿no?, del diámetro, la información de velocidades, de costos y todo lo demás. Entonces todo esto nos facilita este módulo tan simple como para hacer todo este análisis tan complejo. Bien, entonces en las opciones manual, velocidad, presión de salida y óptimo gravedad son para tuberías de gravedad, es decir, tengo un reservorio alto y voy a transportar el agua hasta una parte baja. Y la última opción es para conducción, es decir, con el sentido inverso de la tubería. Es decir, tengo una estación de bombeo baja y un reservorio alto al cual quiero llenar el agua. Entonces eso debemos estar claros cómo funciona. Es decir, el esquema es la guía que me indica cómo está funcionando, cómo está previsto este módulo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos fácilmente calcular un tramo de tubería y eso es lo que viene de Hydro versión 1.5, viene un poco más desarrollado con mejores opciones para calcular un diámetro de tubería simple. Las fórmulas del cálculo y todo esto viene en el manual, ¿no? En el manual están todas las fórmulas de la parte hidráulica, en la parte técnica están todas las fórmulas del golpe ariete, de la velocidad, de la onda, de la salida de la onda y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces de esta manera simple hemos descrito cómo podemos utilizar el módulo de tubería simple cuando tenemos un solo tramo, es decir, el de hidro me facilita hacer todo ese cálculo. Gracias por ver el video, ¿no? Aquellos que tienen el programa, si tienen alguna duda, por favor me dejan el comentario bajo este video o igual en ResearchGate tengo aquí también alojado el manual, ¿no? Entonces el manual está alojado también en ResearchGate, ustedes lo pueden descargar de ahí. Bueno, gracias.